Seguro que en muchas ocasiones te has preguntado cuál debe ser el presupuesto que tu empresa debe invertir en Facebook para obtener resultados. Realmente es complicado dar una cifra concreta, ya que depende de diversos parámetros, ¿no? Pero en este vídeo quiero hablarte de una técnica que puedes seguir para saber lo que tienes que invertir en cada momento en Facebook y que está basada en distintas pruebas propias que he hecho y datos de terceros. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. En Facebook, cuando quieres invertir en su parte publicitaria, lo mínimo que te deja invertir es €1 al día. Pero eso no quiere decir que sea la cifra adecuada. Incluso, al igual que sucede en Google, Facebook dispone de ejecutivos de cuentas que te ayudarán a montar tus campañas y en muchos casos te dicen un presupuesto que debes invertir, ¿no? El cual sinceramente no es del todo correcto, ya que bajo mi punto de vista lo que debes hacer es empezar con lo mínimo viable y en función de eso y de los resultados ir invirtiendo más poco a poco, sobre todo porque lo más probable es que las primeras inversiones que hagas no te den buenos resultados. Es normal, ¿no? Es algo que nos ha pasado y nos sigue pasando a todos, y es el camino para saber cuánto y cómo invertir en la publicidad en Facebook. También debes valorar cuál es el margen de error, o mejor dicho, qué cantidad de dinero te puedes permitir que no te convierta, ya que no es lo mismo empresas que gastan 50.000 euros al día en Facebook, dado que tienen unos ingresos muy elevados, y su margen de error es mucho más grande, que una pequeña empresa cuyo presupuesto es más limitado y no dispone de esos márgenes de prueba tan grandes. La técnica que te diría que puedes usar para saber qué invertir en cada negocio es invierte 5 euros por cada 1000 visitantes que llegan a tu web mensualmente, lo que quiere decir que si tienes 10.000 visitas al mes deberás invertir 50 euros. Realmente, como te decía, esta es una cifra que puede ser arbitraria, es cierto, pero lo que me gusta hacer es seguir la filosofía del mínimo producto viable, pero aplicada a la publicidad en Facebook. Es decir, invertid una cantidad mínima que no sea muy elevada, pero que nos permita ir viendo cómo conseguir los resultados y optimizando nuestras campañas. Piensa que Facebook va a actuar como un amplificador de otras estrategias de marketing que estés llevando a cabo, ¿no? Ya sean estrategias de email marketing, publicidad en otros canales digitales, posicionamiento en buscadores, ya que la suma de todo ello incrementará la eficiencia. Algo que veo comúnmente cuando hablo con muchos emprendedores y empresas es que me dicen que la inversión que han hecho en Facebook nunca les ha dado resultados o no les ha dado los resultados que ellos esperaban, ¿no? Y en muchos casos, cuando he profundizado en las razones de ello, he visto que básicamente es porque la estrategia no es la adecuada para su empresa, ni el presupuesto que se ha asignado es el suficiente, lo que no permite realmente obtener resultados tangibles. Por ello, a continuación quiero hablarte de cómo puedes crear una estrategia de inversión de publicidad en Facebook con el fin no solo de hacer la inversión adecuada, sino hacerlo de la manera adecuada, ya que ten siempre presente que Facebook es una gran herramienta de remarketing, por lo que el presupuesto siempre debe ir condicionado tanto a la cantidad de visitas que tienes en tu web como al tamaño de los grupos de remarketing que vayas creando. Por ello, debes basar tu estrategia en estos grupos que han tenido ya algún punto de contacto contigo. Para ello están las estrategias de remarketing, ¿no? Y por punto de contacto hablo de usuarios que interactúan o realizan ciertas acciones en tu página web o en tu tienda online, por ejemplo, o cuando les envías un email. Por ejemplo, imagina que todos los meses envías 4 emails a tu base de datos de clientes y del total de la base de datos, el cual ahora mismo me da igual porque me voy a basar en la interacción de esa base de datos, 4.000 usuarios interactúan con alguno de tus emails y además generas 12.000 visitas cualificadas a tu página web, por lo que si lo sumamos, hablamos que estamos generando unas 16.000 sesiones. Siguiendo la regla de inversión de 5 euros por cada 1.000 usuarios, hablamos que en este caso la inversión debería ser de 80 euros. Esto simplemente es un estimativo, ya que ten en cuenta que puede ser que tengas una tienda online donde vendas distintos productos y servicios. Por lo tanto, el cálculo tengas que hacerlo de manera más individualizada, por categorías o por productos, ¿no? Lo que quiero contarte hoy es una técnica que puedes seguir para empezar por algún sitio con tus campañas de Facebook de una manera más efectiva.
Pero esto es solo una tercera parte del presupuesto total de la publicidad en Facebook. Y esto sería para la parte de remarketing, que recuerdo, son esos usuarios que han realizado algún tipo de interacción en alguno de nuestros canales. Otro tercio de la inversión debe ir dirigida a impactar a un público frío, es decir, un público que todavía no ha tenido un punto de contacto con nosotros, y para ello usaremos publicidad basada en la competencia, en gustos, en intereses, en datos sociodemográficos. Por lo tanto, siguiendo nuestro ejemplo inicial, donde vamos a invertir 80 euros en la parte de remarketing, a partir de este dato escalaríamos las otras inversiones en Facebook, por lo que para la parte de descubrir nuevas audiencias multiplicaría por 4 este presupuesto, lo que estaríamos hablando de 320 euros. Además, habría otra partida dedicada a públicos similares a la audiencia a la que ya hemos hecho remarketing, y para esto triplicaría el presupuesto de remarketing, por lo que se traduce en 240 euros mensuales. Resumiendo, en nuestro caso el presupuesto mensual sería de 320 euros para descubrir nuevos potenciales clientes, 80 euros para remarketing y 240 euros para la audiencia similar al remarketing, lo que nos da un presupuesto total de 640 euros mensuales. Por lo tanto, la estrategia de publicidad en Facebook debe estar basada en las tres partes generales de un embudo de conversión, que son construir audiencia, generar engagement con la audiencia y buscar la conversión. Lo que sí te recomiendo hacer es que la creación y gestión de las campañas de publicidad en Facebook las encargues a algún profesional con experiencia en la gestión de las mismas, ¿no? Ya que crear un anuncio en Facebook es sencillo, pero hacer que ese anuncio y esas campañas conviertan a resultados no lo es tanto. Y los responsables son los pequeños indicadores, ¿no? Y pequeñas acciones que realmente solo las conocen las personas que llevan mucho tiempo manejando campañas, ya que al final se aprende como todo con la experiencia, y si no lo pones en manos de alguien realmente profesional, lo más probable que suceda es que la inversión que estés realizando en esta publicidad nunca te convierta a resultados. Por lo que, como en todo, si realmente quieres que algo merezca la pena, rodéate y ponlo de manos de gente que realmente sea buena en ese campo. Personalmente puedo decirte que la publicidad en Facebook a día de hoy, bien aplicada, es uno de los canales y las inversiones publicitarias que más retorno de la inversión te pueden dar, tanto para empresas B2B como para empresas B2C, donde trabajo y he trabajado con muchas empresas donde cada vez incrementan mensualmente más su presupuesto publicitario en Facebook dada la alta conversión y los buenos resultados que están ofreciendo. A ver, realmente si te está funcionando lo del tema del Facebook personal, pues genial. Lo que pasa es que eso a nivel de negocio no es escalable, es decir, no es algo que puedas estar haciéndolo porque aparte estás dependiendo mucho de Facebook y si pasase algo el negocio te lo va a tirar, ¿no? Entonces, realmente con eso yo creo que lo que has comprobado es que hay un mercado en tu país que quiere ese producto y está dispuesto a pagar por ello, ¿no? Yo a partir de ahí probaría en paralelo, porque al final todo es probar, ¿no? Es decir, hasta que no pruebas no sabes si algo te va a funcionar o no, pero yo probaría en paralelo montar una tienda online y Amazon, las dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué te decía el otro día Shopify? Porque al final Shopify es muy baratito, es decir, te permite poner una tienda online muy completa en el mercado por un coste muy reducido, al final son 20, 30 dólares al mes, no tienes que hacer todo un desarrollo completo y funciona muy bien, ¿no? Y luego te permite también vincularlo con Amazon. Amazon está muy bien, lo que pasa que ahí tienes que hacer tus números en cuanto a márgenes de beneficio, porque ya sabes que Amazon se queda un porcentaje. Entonces, es cierto que Amazon te puede ayudar a vender, pero hay muchos negocios que no les es rentable, porque al final el margen que tienes se lo lleva prácticamente Amazon y se quedan sin rentabilidad. Pero si a ti tienes una rentabilidad que te lo permitiese, yo utilizaría los dos canales para probar. Lo que sí en Amazon tienes dos cuentas, tienes una cuenta profesional y una cuenta de vendedor particular, ¿vale? Yo arrancaría con la de vendedor particular porque no tiene coste al mes, es decir, tiene una comisión algo más alta pero no pagas ningún fee mensual. Entonces, para empezar, yo empezaría con esa. Luego, si ves que tienes un volumen elevado, a lo mejor te interesa pasarte a la profesional, que creo que pagabas 29 dólares al mes, pero tiene mejores comisiones, ¿no? Pero inicialmente empieza por la otra. Aún así, ¿yo por qué te diría lo de la tienda online? Porque el negocio lo tienes que manejar tú y al final sucede lo mismo. Si lo dejas en manos de Amazon, dependes de Amazon toda la vida y vas a tener un problema como le está pasando a muchas empresas, que el 90%, 80% de sus ventas dependen de Amazon y están estranguladas por Amazon. Entonces,
está bien para arrancar ventas y generar ingresos, pero yo iría montando la tienda online para intentar que tu negocio, la mayoría, vaya por tu tienda online, que es lo que tú vas a manejar y donde vas a tener un mayor alto de rango de beneficio. No, olvídate de la fanpage, no merece la pena. Es decir, yo no invertiría mucho tiempo en la fanpage. De hecho, yo ya los negocios nuevos no recomiendo que la creen. ¿Por qué? Porque no tienes alcance orgánico. Es decir, la visibilidad es nula. Ahora mismo, para alcanzar a gente en Facebook, la única opción es con publicidad. El resto, olvídate, porque al final tienes un alcance mínimo y además no segmentado. Por lo que te interesa en Facebook realmente es tener una fanpage, pero no para estar publicando ni tener una base de fans grandes, sino para poder poner anuncios segmentados a esa audiencia que a ti te interesa en determinado país, sea México, Ecuador, Argentina o donde quieras, y con esa publicidad llevártelos a tu tienda online y que te compren. Sí, no, tienes toda la razón. A ver, el email cada vez va dando peores resultados, pero Facebook Messenger, tú no puedes escribir a una persona por Facebook Messenger si él no te acepta primero. Hablo como empresa, no como persona. Como persona puedes hacerlo, pero como empresa no. Entonces, por ejemplo, hay una aplicación en Shopify, te lo digo porque yo la utilizo, que te permite al usuario darle algo a cambio de que te acepte el permiso a Facebook Messenger. Entonces, nosotros lo que hacemos, yo le digo, oye, te doy un 10% de descuento en tu primer pedido si nos permites comunicarte por Facebook Messenger, y a partir de ahí ya lo puedes utilizar. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Pero al final yo también siempre intento coger las direcciones de email, los teléfonos para, yo qué sé, WhatsApp Marketing o otras acciones que puedas hacer. Porque además tú vas a un nicho muy concreto, entonces te puede interesar. Es prueba-error, es decir, esto es lo que siempre en marketing es prueba-error y se necesita tiempo. Porque una de las cosas que muchas veces nos pasa, por ejemplo, con las empresas es que quieren avanzar rápido. Entonces no puedes, porque las pruebas hay que hacerlas una por una. Es decir, tú puedes tener 10 ideas para probar, pero tú no puedes probar las 10 a la vez porque entonces no sabes cuál te está funcionando y cuál no. Entonces tienes que ir una por una y eso al final requiere tiempo. A ver, por dos aspectos. Lo primero, porque la primera que debes implicarse eres tú, ¿no? Es decir, porque realmente al final eres la dueña, eres la empresaria, y si no te implicas en cosas, pues como a lo mejor cosas que te puedo preguntar yo, cosas que te piden confirmación la agencia, es imposible que tengas a quien tengas alrededor pueda coger un buen ritmo todo esto. Y lo segundo, por otro lado, la agencia, que entiendo que sigues con ellos, no tienen nada de proactividad, es exagerado. Es decir, como pudiste ver, tenía que estar yo detrás de ellos constantemente mandándoles emails que ni contestaban, y en el momento que yo no he mandado email no han vuelto a decir nada. Entonces, claro, con una parte táctica que actúa así, pues es todavía más complicado que las cosas puedan funcionar. Entonces, a mí normalmente, pues eso, como te decía, yo me gusta tener clientes a los que pueda ayudar. Mi objetivo no es tener clientes, pues acumular clientes, facturar más. En mi caso no es así. Es decir, a mí me gusta poder ayudar, y en el momento que creo que no puedo, pues prefiero decirle, oye, yo no te puedo ayudar por esto, por esto y por esto. Entonces, esa era un poco la razón de mi mail. A ver, yo ahí lo que no quiero es que estés tirando el dinero por ningún lado, Al final lo que inviertas, pues que tengas, que es algo, porque realmente yo entiendo que ahora estás poniendo el foco en cosas que te están dando rentabilidad hoy, y lo que vas a hacer en internet no te va a valer para hoy, te va a valer para el mañana, porque es una empresa nueva, porque requiere una atracción, y eso es consciente. Entonces tienes que equilibrar un poco esas dos partes. Que te impliques, lo decía sobre todo, vamos, lo digo con todo el cariño, más que nada porque después de todos estos años he visto que normalmente cuando las cosas no funcionan es porque el empresario no se implica, porque al final dice, oye, es que voy complicado con otras cosas y no saca tiempo para esto. Pero créeme que es fundamental. Mira, estoy con una empresa, ahora una empresa en Madrid, es un empresario de 50 empleados la empresa, es un señor muy mayor, y el tío se ha implicado desde el momento uno de una manera brutal, y es cierto que la empresa tiene tracción, pero los resultados son buenísimos, y tengo un señor de casi 70 años que no sabe nada de esto, y el hombre se está volviendo loco, pero se ha dado cuenta que o metía el mano en ello, no había manera, Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag publicidad Facebook. ¿Qué opinas de esta estrategia que acabo de comentar y qué otras estrategias usas para ello? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. From your head down to your butt. I'm like Tyson, booty.